con acento cubano. Cuba y su cultura por el mundo. El pasado viernes 17 de octubre, en la central del Museo Reina Sofía de Madrid, la editorial Ediciones Cumbres presentó el libro El Ballet, una devoción, enfoques y precisiones, del escritor cubano Pedro Simón. La presentación estuvo a cargo de su directora, Mayda Bustamante, y del crítico de danza y moda del periódico El País, Roger Salas. Su escritor, Pedro Simón Martínez, crítico de danza, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de La Habana, ha colaborado como crítico y divulgador de temas sobre el arte de la danza en diversas publicaciones. Es director fundador del Museo Nacional de la Danza y de la revista Cuba en el Ballet. El Ballet, una devoción, reúne un excepcional conjunto de ensayos, artículos, crónicas, entrevistas y otros acercamientos al mundo de la danza escénica, en los que la historia, estética, crítica y teoría se entrelazan con una voluntad de exaltación al arte de la danza y a sus creadores. Con un lenguaje sintético, sencillo y elegante que tiende puentes a un amplio espectro de lectores, este libro aborda temas en que se revelan las relaciones del arte de la danza con otras disciplinas, como la literatura y la música. Una obra que bien puede ser referencia para especialistas y una fuente a la que acudirán estudiosos, profesionales, estudiantes y amantes de la danza en general. Como directora de Ediciones Cumbres, quiero en primer lugar agradecer una vez más, porque ya es la central del Museo Reina Sofía se está convirtiendo, y me da mucho gusto que así sea, en la sede de nuestras presentaciones. Me siento muy cómoda presentando los libros aquí, también muy apoyada por todos los trabajadores de la central. Entonces, en especial a la librería La Central, de poder presentar el libro El Ballet, una devoción, enfoques y precisiones, del crítico, ensayista e investigador cubano Pedro Simón. Agradecer como siempre la incondicionalidad y el interés de nuestros lectores y amigos que un día más nos acompañan en este espacio tan sugerente, lleno de historias, relatos, ensayos, documentos, libros que compondrán esta noche el marco escenográfico idóneo para presentar esta joya ensayística que he tenido el privilegio de editar y que tanto aportará a los estudiosos y amantes de la danza de este siglo. A todos el agradecimiento del autor y el mío propio por estar aquí en esta presentación. El Ballet, una devoción, enfoques y precisiones es uno de los títulos que hemos publicado en este año 2014. Nuestra editorial nace desde la necesidad de proponer a especialistas y a todos aquellos que se interesan por el arte y la cultura nuevos temas de importancia relacionados con la danza, la música y las artes escénicas. Su problemática y sus afinidades históricas entre diferentes géneros, temáticas y estilos centran nuestra línea de editorial, con la que pretendemos crear un espacio abierto a investigadores y artistas desde la reflexión multidisciplinar de las artes, con la mirada puesta en la danza y en la necesidad de llenar un vacío editorial existente. Una breve entrevista que veremos al final de la presentación y en la que nos hablará de algunas de las claves que motivaron a escribir este libro. Galardonado con numerosos premios por su labor como investigador literario, de destacar el otorgado por la Academia de Ciencias de Cuba en 1992. Pedro Simón es director, fundador del Museo Nacional de la Danza de Cuba y de la revista Cuba en el Ballet, y lleva más de 40 años junto a Alicia Alonso y al Ballet Nacional de Cuba. Por razones de agenda, Pedro Simón no puede acompañarnos hoy, pero nos ha dejado con un extenso índice de temas, acompañados por ilustraciones y fotografías. El Ballet, una devoción, reúne un excepcional conjunto de ensayos, artículos, crónicas, entrevistas y otros acercamientos al mundo de la danza escénica, en los que historia, estética, crítica y teoría se entrelazan con una voluntad de exaltación al arte de la danza y sus creadores. Figuran en el índice temas como el nacimiento del baile en puntas,
una dialéctica del movimiento danzado, el bailarín y sus jerarquías, la verdad en los clásicos, fuentes y antecedentes de la Escuela Cubana de Ballet, o Alicia Alonso y la sensibilidad de nuestra época. Estos ensayos son parte de los 50 títulos contenidos en las más de 600 páginas del libro. Con un lenguaje sintético, sencillo y elegante, que tiende puentes en un amplio espectro de lectores, este libro aborda temas en los que se revelan las relaciones del arte de la danza con otras disciplinas como la literatura y la música. La lectura y el estudio de este libro cambiará también para siempre nuestra percepción del arte de la danza y nos ayudará a comprender su función íntima y su sentido. Como se afirma en el prólogo, esta obra puede considerarse una rareza bibliográfica destinada a convertirse en referencia para especialistas y una fuente a la que acudirán estudiosos, profesionales, estudiantes y amantes de la danza. Yo paso la palabra a quien mejor puede hablar de todo esto, porque es un erudito, como ustedes bien saben, un escritor y un prestigioso crítico de danza del diario El País desde hace más de 30 años. Paso la palabra a Robert Salas. Buenas tardes. Por una parte, como siempre, agradecerle a Maida la invitación. Yo estoy aquí por dos razones fundamentales. Primera, porque es el libro de un amigo, y en segunda, lo edita una amiga. Y yo creo que esos son dos argumentos, que además es mi editora, de modo que son dos argumentos yo creo que de peso y suficientes, ¿no? Cuando Maida me mandó el libro, los años de periodismo, entre las muchas cosas buenas que he aprendido, he aprendido a leer muy rápido. Y como me iba de viaje, hice una lectura en diagonal y me lo leí entero. Ahora para la presentación lo he vuelto a leer. Y tengo que decir que el libro de Pedro contiene una serie de materiales, puedo decir, más que interesantes, valiosos, y que son de utilidad no solo al especialista, sino al lector medio que se interese en la literatura de investigación en las artes escénicas. Estos días, por pura casualidad, ha habido una serie de coincidencias que han entroncado con la lectura del libro de Pedro y que han despertado en mí interés también por algunas cosas, y yo creo que eso es lo más positivo que puede hacer un libro. Yo acabo de cumplir 65 años. Ayer. Entonces, encontrar ya a esta edad libros que te atraigan y que te mantengan, pues exceptuando los clásicos, tengo que confesar que me resulta bastante difícil. Con los sonetos de Shakespeare no me cuesta ningún trabajo, con En busca del tiempo perdido tampoco, pero con la literatura contemporánea tengo que confesar que sí. Sin embargo, hay ciertos libros que sí consiguen eso, que sí consiguen despertar el entusiasmo del lector inocente, y eso es una cosa que me lo ha despertado el libro de Pedro. Y es que estos días había una serie de circunstancias. Estoy teniendo que escribir para la Scala de Milán un estudio que me han encargado sobre Tchaikovsky, sobre las influencias de otros músicos en las partituras de ballet de Tchaikovsky, una cosa muy específica y muy compleja. Por otra parte, era el 35 aniversario de la Compañía Nacional de Danza y se tocaba un Tchaikovsky, se bailaba un Tchaikovsky, específicamente el Allegro brillante de Balanchine, y todo eso, todas esas ideas, todo ese tutum revolutum, se me ordenaba a través de la lectura del libro de Pedro, porque si hay algo que me parece fundamental es la manera en que está escrito. Quizás eso es un don, eso no es fácil. Yo lo tuve que aprender,
con los 30 años, como ha dicho Mayo David, en las 3 décadas en el periódico, yo he tenido que aprender el castellano de la mejor manera posible y hacerme entender, incluso a veces con una sintaxis apretadísima, porque el espacio obliga en el periódico. Pero hay gente que está dotada para expresarse y hacerse entender. En este caso yo creo que Pedro tiene una facilidad para esa especie, para esa elocuencia sencilla. Y eso es también una de las características del estilo de este libro. En este caso se impone ese estilo de Pedro sobre el academicismo, porque Pedro es un académico, es un estudioso con varias carreras, por cierto, y además que ha dedicado su vida a la investigación, no solo con el tema de la danza, sino literaria. Podía correr el peligro de que su ensayística y su coréutica, su estudio sobre coréutica, se viera impregnada del academicismo inherente a su labor como investigador y lingüista de literatura. Pues no, al contrario. La característica más importante es que este libro, y por eso me he podido leer las 600 páginas rápidamente, es de una enorme fluidez. Por otra parte, está compuesto de textos no excesivamente largos, lo que facilita su lectura. Y esto me ha dado una enseñanza para libros futuros, porque yo tiendo a enrollarme como una persiana francesa y a veces se me va la mano con la extensión de los ensayos. Sin embargo, me doy cuenta, mira que Pedro aquí no se equivoca al resumir y al concentrar lo que quiere decir la información en el número de cuartillas justas. Esto se llama poner los ensayos conceptuales y documentales al alcance de todos. Y eso me parece una cosa bastante importante. Pero lo que sí creo es que es muy importante hacer que cuando uno cree en algo, hacerse entender al mayor número de gente posible. Cuando uno tiene claro un concepto, hacerlo llegar al mayor número de gente posible. Y eso es una cosa que Simón consigue a la saciedad, y en algunos casos de una manera brillante. Yo en mis libros le cito muchísimo, porque hay una serie de cosas en las que sus escritos me han ayudado mucho. Probablemente, y no exagero, solamente hay en lengua castellana 2 ensayistas que me han ayudado. Uno es el desaparecido Alberto Fumagalli, del Teatro Colón de Buenos Aires, que ya murió, y Pedro Simón. Conceptualmente creo que son las 2 personas que más me han aportado en este sentido. Con acento cubano. Cuba y su cultura por el mundo.